Señor Patricio Yamchapaxi, él es asesor jurídico del CONCEP. Le doy la bienvenida y le agradezco por estar esta mañana aquí. La semana pasada se habló ya en la Asamblea Nacional que se debería tener una ley, o se está trabajando en una ley para poder inventariar todos los bienes del Estado y los que tiene el CONCEP incautados a los traficantes de droga. ¿Qué nos puede decir sobre esa ley, sobre ese reglamento que debería pues también trabajarse en ello? Gracias por la invitación, buenos días. Efectivamente, en el segundo debate la Asamblea Nacional, martes pasado, aprobó la Ley de Administración de Bienes. Esta ley también reforma la disposición transitoria única de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, así como reforma a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. El principal contenido tiene que ver con los bienes incautados y depositados en el CONCEP por lavado de activos. Desde diciembre del 2010, nosotros estábamos declarados como mero depositarios, es decir, solamente nos limitábamos a custodiar esos bienes. No teníamos la opción de administración. Con esta nueva ley, nosotros ya tenemos posibilidad de ejercer actos de administración, lo cual facilita un mejor manejo y poner en rendimiento esos bienes. Otro de los temas fundamentales es que se reforman varias disposiciones de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Por ejemplo, se ratifica que la entidad depositaria de bienes incautados por delitos de tráfico de drogas es el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. También se señala que los bienes, muebles e inmuebles, no pueden ser vendidos sino hasta después de dictada una sentencia judicial. Por lo tanto, mientras está pendiente una resolución judicial, estos bienes tienen que permanecer en depósito y administración. Lo único que se prevé la venta antes de una sentencia son aquellos bienes perecibles, aquellos bienes que por el transcurso del tiempo pueden dañarse, descomponerse. Se habla de medicinas que tienen expiración, productos que pueden caducarse, etcétera. Ahora, una pregunta. ¿Qué se hace o qué determina esta ley que se debe hacer con el fruto de esos bienes? Es decir, ustedes dicen que ahora tienen la potestad ya de administrarlos. Hablemos de una hacienda. Esa hacienda, si ustedes la administran, quiere decir que puede seguir produciendo. Ese dinero o ese producto de ese trabajo, ¿qué pasa? ¿Quién se lo lleva? ¿En dónde se deposita? ¿Quién se beneficia? La ley prevé que con los rendimientos o los frutos de la administración se realice un fondo que debe ser remitido al presupuesto general del Estado, en donde se contabiliza como fondo de terceros. Es decir, no es dinero que el Estado pueda disponer. Siempre estará pendiente una resolución judicial. Si la resolución declara absuelto a la persona que ha sido procesada, pues habrá que devolverle sus bienes más los frutos y rendimientos. Caso contrario, si esta persona es condenada y los bienes son comisados, estos rendimientos y estos valores pasan a ser parte del presupuesto general del Estado y los bienes comisados deben ser entregados a la institución que administra y gestiona los bienes inmuebles del sector público inmobiliario. ¿Qué pasa con bienes como, por ejemplo, vehículos, propiedades, una casa, por decirlo, que, digamos, no tiene mayor posibilidad de producción? Es decir, no pueden producir nada. Están ahí. Hoy he sabido que muchos de esos vehículos incautados a presuntos narcotraficantes o lavadores de dinero son usados por la policía o son destinados o designados a distintos funcionarios del Estado. Es decir, ¿qué se haría de aquí en adelante con esos bienes? ¿Se podría disponer de esa manera? En cuanto a los bienes incautados por delitos de drogas, esos bienes la ley prevé la posibilidad de que previa una resolución de un consejo directivo, estos bienes sean entregados en comodato a instituciones públicas, pero para cumplir los objetivos que prevé la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. No es a cualquier entidad y menos a personas privadas o entidades privadas. ¿Y qué sería como qué, por ejemplo? Puede ser la misma policía, puede ser la fiscalía, puede ser el propio CONCEP, la Procuraduría, los ministerios que trabajan en varios ámbitos de la ley, hablemos de educación, MIES, salud, el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensa, dependiendo de la naturaleza de sus actividades y de la calidad de los bienes. Pero, por ejemplo, si usted destina un vehículo o un lote de vehículos a la Policía Nacional para que pueda movilizarse y hacer su trabajo, ese vehículo se va a deteriorar.
y ¿qué pasa si la persona a la que le incautaron esos vehículos resulta inocente? ¿Qué le van a devolver? Bueno, la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas prevé la posibilidad de que el propietario pueda demandar daños y perjuicios en el caso de que su vehículo o su bien no esté en las mismas condiciones en que fue recibido en depósito, salvo el deterioro normal del uso de un bien, ¿no? Ahora, existe ya un caso sobre la mesa. Un juez determinó la no culpabilidad de Jorge Hugo Reyes Torres en determinados procesos en los que se vio involucrado. Y él está reclamando ahora la devolución de sus bienes. Esos bienes, muchos de ellos están absolutamente deteriorados o ya no existen, se acabaron. Los acabaron por falta de administración o por mal uso de los mismos. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué alternativas presenta el CONCEP para un caso como este, por ejemplo, que podría repetirse en un futuro? Bueno, lo que nosotros conocemos es que hay una resolución de un recurso de revisión donde se declara la inocencia del señor Jorge Hugo Reyes Torres, mas nosotros no conocemos, no ha llegado a nuestras oficinas una orden judicial de restitución de bienes. Tan pronto esa orden llegue al despacho de la Secretaría Ejecutiva, esta será analizada jurídicamente y de ser procedente vamos a restituir esos bienes. Aunque ya no existan, porque ahí tendría que sacar el Estado dinero del bolsillo para poder reponerle lo que esos bienes pudieron haber costado en algún momento. Efectivamente hay varios casos dentro de este operativo Reyes donde hay algunos bienes que han desaparecido. Cuando ha sido conocimiento de la Secretaría Ejecutiva aquello, nosotros hemos iniciado las acciones legales e inclusive hay administradores temporales que desde el inicio de la administración fueron enjuiciados por disposiciones arbitrarias de bienes. ¿Cuál es, digamos, la importancia, la urgencia de que esta ley ya termine su proceso en la Asamblea Legislativa? Desde el CONCEP, ¿cuál es la urgencia y la utilidad, la necesidad que ustedes ven en un cuerpo legal como este? La posibilidad de que tengamos mejores herramientas jurídicas para una buena gestión. Eficacia, eficiencia, transparencia, rentabilidad. Esta ley, como le digo, ha sido aprobada en segundo debate. Está ahora en decisión del Poder Ejecutivo la sanción para este cuerpo legislativo, este cuerpo legal que se ha expedido. Y nosotros con esto tenemos la facultad de revisar nuestra reglamentación interna con el fin de darle agilidad a nuestros procesos internos. Eso nos permite una mejor gestión, aparte que esta ley nos obliga a una rendición de cuentas de manera semestral, tanto a nuestro Consejo Directivo cuanto a los organismos de control, indicando cuáles son las inversiones, así como los rendimientos que cada uno de los bienes va generando. Ahora, tenemos un caso en particular, usted ya me anticipó hace un momento que no puede hablar del tema, y es el robo de la droga de las bodegas del CONCEP. Y ahí va la pregunta, si este tipo de leyes podrían evitar en un futuro que ese tipo de cosas sucedan, tomando en cuenta que, me imagino, contemplarán la posibilidad de limpiar a la institución de posibles elementos corruptos o que de alguna manera ya se hayan relacionado con el narcotráfico. El proceso, la indagación está en marcha. Entiendo que el fiscal que está a cargo ha hecho varias diligencias con el fin de establecer y descubrir los autores, cómplices o encubridores. El hecho está determinado, se trata de un robo en un sitio bastante inaccesible de nuestra bodega, es un búnker. De hecho hay participación de gente que posiblemente conoce cuál es la estructura nuestra y cómo está distribuido los espacios físicos dentro de bodega. Varios funcionarios han sido llamados a dar su versión, al igual que los guardias de la compañía privada de seguridad. Hasta ahí es donde yo puedo informar sobre este caso y establecerse responsabilidades, pues oportunamente lo vamos a conocer. Pero partiendo de ello, la pregunta era si la ley también, o este proceso de mejoramiento de toda la administración de bienes que caen en manos del CONCEP, necesita tener personal absolutamente transparente. Es decir, se van a someter también a un proceso de limpieza dentro de la institución para prevenir futuros problemas. Son medidas administrativas internas que la máxima autoridad las tomará en su debida oportunidad. Perfecto. Le agradezco muchísimo al señor Patricio Yancha Paxi, asesor jurídico del CONCEP, por venirnos a hablar de los beneficios, las utilidades que desde el CONCEP se ven en torno a esta nueva ley que está a punto ya de aprobarse en la Asamblea Nacional. Gracias a ustedes, un corte comercial.